Bienvenidas y bienvenidos a este último panel de esta octava edición de CIDFEM, que lleva por título Investigación para la prevención y recuperación ante situaciones de emergencia como la DANA 2024 de Valencia, impacto en colectivos vulnerables y la igualdad de género, un enfoque multidisciplinar desde la salud, las ciencias sociales y la educación. Este panel, que es abierto a toda la comunidad, lo moderará Esther Roca Campos, presidenta de AUFEM, y de forma online Aitor Alzaga, que ya conocéis del panel anterior. Así que muchas gracias, como queráis. Muchas gracias, Alba. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos ya en nuestro panel de clausura, llegando hacia el final del Congreso. Seguramente en uno de los paneles que teníamos esperados, ¿no? por el tema que es, por la diversidad, respetando un poco lo que hemos ido haciendo a lo largo del Congreso y porque creo que es entre muchos otros, pero nos toca de cerca, cuando estamos demostrando que la ciencia la podemos poner realmente al servicio, ¿no? de nuestras vidas. Podremos hablar qué efecto tiene el que trabajemos desde diferentes perspectivas para poder conseguir esto y seguro trataremos de que sea un panel que nos dé mucha esperanza, mucha prevención, muchas ganas de hacer las cosas cada vez mejor. Es algo que de lo poquito tiempo que nos conocemos, todas las personas que vamos a estar en el panel coincidimos casi desde el primer minuto. Estamos por la ciencia porque nos protege, porque nos ayuda a hacer vidas mejores, porque podemos salir de estas y de otras situaciones caminando hacia adelante si lo hacemos bien, ¿no? Y hoy veremos diferentes modelos al respecto. Para ello contamos con 4 personas excelentes. Yo voy a ir introduciendo uno a una. Harán una intervención y finalizadas las 4 intervenciones tendremos un espacio de diálogo y debate para poder continuar extendiendo las cosas que han tenido que presentar de una forma muy breve, que obviamente no es todo lo que hay detrás de esa investigación, ¿de acuerdo? En primer lugar, intervendrá Santiago Mascoma, miembro experto de la Organización Mundial de la Salud, director del Centro Colaborador de la OMS sobre la fasciolasis humana y director del Centro de Referencia de la FAO, Naciones Unidas, para la Parasitología. Te agradezco mucho que estés con nosotras y con nosotros. Si quieres. Buenas tardes. ¿Esto cómo va? Dale aquí al primer. Aquí. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer a los organizadores y especialmente a Esther Roca por esta invitación. Para estar hoy aquí con vosotros es una cosa que nos ha gustado mucho y la verdad es que estamos encantados de tener la oportunidad de conocer las cosas muy interesantes y muy útiles en las que estáis trabajando y que, pues, por cuestiones profesionales nos tocan muy lejos de nuestra disciplina, ¿no? Bien, vamos por la pregunta del millón, ¿qué hace la Organización Mundial de la Salud aquí, no? Nosotros tenemos el centro escasamente a 10 minutos de la zona cero de la DANA. Y entonces, pues nosotros a los 4 días de haber pasado la DANA, que es cuando se pudo entrar, ya estábamos ahí trabajando y recolectando muestras. No hemos parado y tenemos 4 años más para adelante. El tema, bueno, perdonad, he hecho todo, como es internacional, pues están todas las diapositivas en inglés, pero bueno, haré toda la conferencia en español. Lo nuestro pues es analizar el riesgo de infecciones y de epidemias en la zona de afectación, ¿no? Pensad que normalmente cuando hay catástrofes de estas así, las epidemias suelen salir no inmediatamente después, sino a los 2, 3 o 4 años, ¿eh? Entonces es el motivo de que esto sea tan largo, ¿no? Bien, cuando nosotros empezamos a analizar las muestras que estábamos obteniendo, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta de que la cosa era mucho más compleja de lo que parecía y dijimos, bueno, aquí no entendemos nada y dijimos, para entender los resultados que estamos teniendo, o analizamos lo que pasó antes, lo que pasó durante y lo que pasó después, o no llegaremos nunca a nada, ¿no? Y entonces, bueno, ya hemos sacado una primera publicación
que sale en una revista que es la mejor del mundo, One Health, se publica en Australia. Y allí ya describimos todo lo que pasó y todos los diapositivas que os voy a pasar, si lo queréis, lo sacáis de este artículo que está open access y, por tanto, libremente disponible en Internet. Os lo bajáis y hay, no sé, 170 y pico de fotografías, de todo, y todo explicado con 4 suplementos que son tan importantes como el artículo en sí. Entonces, bueno, vamos a empezar primero por qué pasó. Aquí hablamos de dana. Esto no fue una dana, esto fue lo que llamamos normalmente una gota fría. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Hubo tempestad, hubo granizo, hubo aparato eléctrico y hubo vendaval. Se dieron las 4 características típicas de una gota fría. No pasa nada, utilizamos de dana, son 4 letras que es muy fácil y nos entendemos. La dana de Valencia, todo el mundo sabe de lo que explicamos, de lo que hablamos, ¿no? Cuando analizamos lo que pasamos, o sea, lo primero que vimos es que fue una gota fría, sí, pero no fue una gota fría normal, porque se dieron 6 características especiales que coincidieron en el tiempo. Uno es un impacto del cambio climático, que es cierto, con el calentamiento global, la superficie del mar entre las Baleares y la costa levantina estaba más alta de lo normal, ¿vale? Y por otro lado se dio la circunstancia de que hubo una escisión del frente polar ártico a gran altitud, ¿no? Y se extendió lo que se llama verdaderamente una dana, una circulación de aire muy frío que corre a gran altitud, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por la temperatura del mar hay una evaporación. Y ese día tuvimos la mala suerte de que había un levante muy, muy potente. Y eso arrastró todo hacia el interior. Vamos a ver, me parece que aquí lo veremos mejor. Arrastró hacia el interior toda esa humedad que se estaba levantando, ¿no? Y cuando llega a las estribaciones de la meseta, sube para arriba, choca y sube para arriba. Llega hasta donde está la dana dando vueltas y al tropezar con el aire muy frío, condensa y cae todo lo que cayó, ¿no? Bien, mirad los mapas allí y os daréis cuenta, se habla en la provincia de Valencia. Todo empieza en Cuenca, ¿eh? Mirad de esto, ¿no? El Landet, etcétera, etcétera. Por eso si veis películas de Utiel, en Utiel, que nosotros hemos estado allí, hemos estado trabajando y tal y cual, ya iban con 1,5 metros, 2 metros de altura. O sea que todo lo que estaba cayendo arriba ya empezaba a venir para abajo. Por tanto, fue una gota fría rara. Normalmente las gotas frías se dan en el litoral, destroza 4 barrancadas y tal, 3 o 4 coches que van a parar al mar y nada más, ¿no? Pero aquí tuvimos la mala suerte de que eso se dio muy en el interior, ¿vale? Y, bueno, no puedo entrar en más detalles por el tiempo. Cuando estudiamos lo que nos dan los satélites meteorológicos, una de las circunstancias raras que se dio es que duró anormalmente mucho. O sea, normalmente una gota fría dura 2, 3, raramente 4 horas. Aquí duró más de 20, 21 horas. Aún hay ciertas preguntas, a mí no hay meteorólogo que me las explique, pero no tengo tiempo ahora de hablar de aquí. Pero fijaros las fotografías de abajo del Meteosat, cómo se resiste. ¿Esto funciona? ¿Cómo va esto? Ay, no. ¿Qué he hecho yo? Vamos a ver. No va. Bueno. Fijaros cómo se resiste, a pesar de que el levante estaba empujando y lleva toda la nubosidad hacia el centro de la península, se resiste todo lo que es la olla de Buñol, etcétera, etcétera, se queda está allí enganchado. En la olla de Buñol no hay ninguna montaña de 3.000 o 4.000 metros que explique eso. A mí aún no me lo ha explicado nadie. Pero bueno, más cosas en esto, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos el problema. Y ahora veremos más problemas de lo que está relacionado esto. Bueno, por tanto, esto explica el que la zona afectada sea increíblemente vasta. O sea, estamos hablando de 4 cuencas diferentes afectadas. La primera es la del Gabriel, la segunda es la del Gabriel, que después pues, conecta con el Júcar, evidentemente, ¿no? Luego tenemos la del Magro
tenemos la Rambla del Pollo y finalmente el Turia, ¿no? O sea, todas ellas tuvieron presas que tuvieron que desaguar, todos tuvieron que desaguar, ¿eh? Claro, como venía toda la cosa de arriba, si no desaguaban había problemas, menos la Rambla del Pollo, que es únicamente barrancos enganchados los unos con los otros. Bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? Que cuando analizas cada uno de estos cauces se pasa por 4 zonas. Una primera zona silvestre arriba de todo, luego una siguiente zona que es una zona rural, en donde hay granjas y campos de cultivo, etcétera, etcétera. Luego la tercera zona, que es esencialmente urbana, las localidades afectadas, y luego llegamos a la cuarta zona, que es la última, que es la de la Albufera de Valencia, los campos de arroz y la zona recreacional que hay en la costa y las playas, ¿no? Bien, bueno, esto es lo que os acabo de decir en inglés, ¿no? Y todo esto pues desembocó, y fijaros entonces cómo ya incluso el mar, se ve todo el barro que llega, etcétera, etcétera. O sea, esta es, digamos, la zona cuarta de las 4 de esto. Bien. Entonces, cuando empezamos a estudiar, nos dimos cuenta de que lo nuestro son los agentes infecciosos, había muchos más agentes infecciosos de los que nos esperábamos, y estamos incluso aún desarrollando métodos y técnicas nuevas para detectar todo. O sea, fijaros que la cosa es enormemente compleja para detectar todo tipo de virus, bacterias, protozoos, helmintos, mosquitos, esencialmente hay mosquitos y mosquitiformes, porque pensamos que esto es una zona que era endémica de leishmaniasis ya antes, y antiguamente también de malaria, y después también caracoles transmisores de enfermedades, que aquí tenemos en esta zona toda afectada, fascioliasis, ¿no? Bien, entonces, si os bajáis vosotros el artículo veréis que hay una tabla larga en donde exponemos, o sea, cada uno de los agentes infecciosos encontrados, si lo hemos encontrado en agua o en lodo, cómo se transmiten, cómo infectan a las personas, y después una última columna es si este tipo de agente infeccioso ha sido detectado en alguna otra inundación o catástrofe similar, ¿no? Bueno, 1 y 2, ¿no? Bien, cuando analizamos esto, nos llevamos una gran sorpresa, porque nos dimos cuenta de que había muchos más agentes infecciosos en los lodos que en las aguas. Vosotros habéis visto hace 2 semanas las inundaciones que ha habido en Andalucía. ¿Os habéis dado cuenta de que allí bajaba mucha agua, pero el agua era cristalina, limpia? Todo lo opuesto de lo que pasó aquí. Aquí el problema principal del que nadie habla fue el lodo. Vamos a ver. Uno se pregunta, ¿y por qué aquí hubo tanto lodo? Hubo tanto lodo porque aquí hay muchos barrancos y, según la ley de montes, está prohibido limpiar los barrancos. Eso os lo aseguro que lo vamos a cambiar. Entonces allí crece todo tipo de maleza, árboles, etcétera, etcétera, ¿no? El agua lo arrastra, porque en Chiva ya, la sierra de Chiva ya estaba cayendo un diluvio a las 6 de la mañana, arrastra árboles, vegetación, etcétera. Y fijaros la fotografía de arriba a la izquierda, que veis un puente antiguo, completamente colapsado, ¿no? O sea, incluso también los barrancos, en un momento que se hace angosto, se acumula toda la vegetación y el agua llega por detrás, el agua va subiendo, subiendo hasta que estalla. Pasa por encima y entonces se origina una ola de gran fuerza, gran altitud y gran velocidad. Y esto es lo que después baja a toda velocidad. Pensad que en la Rambla del Pollo se llegó a velocidades de más de 5.000 metros cúbicos por segundo. Eso es una barbaridad. Nadie puede subir. Si a ti te viene una ola de 2-3 metros a 5.000 metros por segundo, o sea, eso no lo sobrevive nadie. Esto es la diferencia que hay respecto a las inundaciones que hubo en Alemania, los que ha habido ahora en Andalucía, etcétera, etcétera. Y esto arrastra todo. Y fijaros la fotografía de abajo a la derecha, esto es la playa del Saler. Fijaros la cantidad de árboles, troncos, todo esto bajó desde la Sierra de Chiva. Fijaros la fuerza
que llegaba a tener el agua y la capacidad de destrucción y arrastre que tenía. Por tanto, el problema original está arriba de todo. Ya lo arreglaremos, os aseguro que lo arreglaremos. Esto. Segundo problema fueron las presas. Aquí se habla mucho de la presa de Forata, la presa de Forata. Sí, la presa de Forata tuvo un problema, tuvo que desaguar, hubiesen podido avisar, desde luego, esto es otra historia, ¿no? Pero mucha gente se cree que la presa de Forata tenía que ver con la Rambla del Pollo. No tiene nada que ver. La presa de Forata está en la cuenca del Magro, sí que arrasó Carlet, arrasó Algemesí y todo lo que hay por ahí, pero no tiene nada que ver con la zona cero, lo que llamamos normalmente la zona cero. Pero claro, el agua, fijaros, esta es la presa de Forata, cuando aún había luz lo que estaba bajando ahí, o sea, esto pues te produce una ola enorme, y todo esto, fijaros las otras fotografías, como el agua está llena de lodo, fijaros el bombero que está ahí, hasta dónde le llega el lodo, o una segunda ola que llega ya superpuesta a la primera, es el gran problema que hemos tenido. Y luego, pues claro, el gran problema de los coches eléctricos, o sea, pensad que el 60% de la gente murió dentro de un coche, y luego pues, los parkings, ¿no? Fijaros cantidad de lodos, que fueron los voluntarios. ¿Qué querías hacer? ¿Tenías que limpiar? Pues tenías que arrastrar el lodo a una alcantarilla, no había otro remedio. Problema, se obturaron las alcantarillas y ahora tenemos un problema, los meses después salían unos problemas de contaminación fecal que hemos detectado nosotros con todos los agentes infecciosos que hemos detectado. Entonces el problema está en la enorme diversidad de agentes infecciosos que hemos encontrado. O sea, fijaros aquí, de transmisión directa o transmisión zoonótica. Zoonótica quiere decir, o sea, de origen animal, pero que tienen capacidad de infectar a los humanos, ¿no? Después, diferentes tipos de vías de infección, vía oral, vía heridas, vías transcutáneas, mosquitos de todo tipo, caracoles de todo tipo. Después, habían agentes infecciosos que se transmiten de manera muy rápida y en cambio otros que tienen ciclos muy largos de evolución y necesitan mucho tiempo para desarrollarse. Y después también hay algunos que tienen transmisión permanente todo el año y en cambio otros que son estacionales. Ya sabéis que los mosquitos, o sea, hasta que no llega la primavera no salen y por tanto las enfermedades que transmiten hasta esa época no pueden transmitirse, ¿no? Y por tanto, o sea, la cosa es muy compleja, ya no únicamente desde el punto de vista humano, sino también desde el punto de vista animal, ¿no? Y todo esto pues, hace que tengamos mucho trabajo por delante. De aquí el que los proyectos que estemos desarrollando tengan 4 años. O sea, porque aquí aún pueden aparecer epidemias. Pensad que toda la zona de la Albufera era endémica de la malaria antiguamente y tenemos miedo de que los voluntarios, pues arrastrando por los mosquitos, se arrastran con los vehículos, pues hayan podido llegar, por ejemplo, desde el delta del Ebro. Y un remarque final muy importante. O reaccionamos todos nosotros y nos damos cuenta de que hay que cambiar el sistema actual en España, y con esto me estoy refiriendo de no podemos seguir con la gente inepta e incapaz que tenemos arriba. Y me estoy refiriendo a todos, sin excepción. No dejo a nadie fuera. AEMET, Hidrográfica del Júcar, Generalitat Valenciana, Gobierno Central. No se puede seguir con gente así. O cambiamos las cosas y la gente que tienen que tomar decisiones sobre este tipo de catástrofes o ayudas, etcétera, etcétera, es gente con formación competente, etcétera, etcétera, o esto va a pasar y volverá a pasar lo mismo. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por abrir este magnífico panel. Ahora daremos paso a Isabel María Gómez Trigueros, que conecta desde Zoom. Ella es catedrática de Geografía e Historia de Educación Secundaria, vicedecana del Máster de Investigación Educativa y del Máster del Profesorado. Dirige el Grupo Interdisciplinar de Didáctica de las Ciencias Sociales y de las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y con nosotros. Tienes la palabra.
Buenas tardes. ¿Se oye, verdad? Sí. Vale, pues nada, en primer lugar quiero agradecer a la organización de este encuentro en el marco del programa del octavo Congreso Internacional Ciencia, Feminismo y Masculinidades, la oportunidad de compartir pues estos trabajos e investigaciones y en particular pues dar las gracias a Esther por la invitación personal que hizo. Quiero dar también las gracias por generar un espacio de reflexión académica donde podemos dialogar sobre formación docente, riesgos naturales y perspectiva de género, que considero que desde mi punto de vista son cuestiones que hoy resultan absolutamente estratégicas. La intervención que voy a presentar, bueno, pues es más limitada que la que nos ha propuesto el compañero Santiago Mas, Coma, que me ha parecido interesantísima y se centra en la percepción diferenciada entre hombres y mujeres, docentes en formación y en activo, sobre los desastres naturales y específicamente sobre fenómenos como las inundaciones, las denominadas gotas frías o, como ha explicado el compañero, las depresiones aisladas en niveles altos que conocemos como danas en el contexto mediterráneo español. Quería contextualizar mínimamente de una realidad que considero que es incuestionable, que según, pues, por ejemplo, el Center for Research of the Epidemiology of Disaster, habla que entre 2001 y 2020 las inundaciones han sido el riesgo natural más frecuente a escala mundial, afectando a más de 82 millones de personas. Eso es algo que debemos tener en cuenta, como decía el compañero. En 2021, que ya han pasado años, provocaron más de 4.000 muertes, lo que representó aproximadamente pues, ese 40% del total de víctimas por desastres naturales. Aproximándonos un poco más a Europa, entre 1980 y 2022, sin tener en cuenta, como muy bien ha explicado Santiago Mascoma, que es el motivo de que estemos aquí, la Dana de 2024, se produjeron también más de bueno, muchísimos desastres naturales, pero decir que los daños que se están produciendo por este tipo de catástrofes naturales afectan a daños económicos, pero sin duda también daños, como ha explicado muy bien el compañero, también humanos. En España se registraron en ese periodo que va de 2000 a 2020, insisto, sin tener en cuenta la catastrófica dana de Valencia del 24, 215 fallecidos vinculados a estos fenómenos. Y esto supone que hay pues aproximadamente un 25% del total de muertes por riesgos naturales. Esto es algo que debemos tener en cuenta y que después justificaré en esto que quiero traerles y quiero comentarles. En la Comunidad Valenciana, que es un territorio especialmente afectado por episodios de gotas frías y de danas, como se llaman ahora, el Plan de Acción Territorial sobre Riesgo de Inundaciones, el conocido como el Patricova, estima que aproximadamente hay un 12% de la población que reside en zonas con riesgo de inundación actualmente. Claro, en este contexto de vulnerabilidad creciente, pues se agrava. ¿Por qué? Pues por algo que también ha comentado ya nuestro compañero previo, nuestro compañero anterior, por el cambio climático. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, lo que conocemos con las siglas IPCC, advierte de que esto, bueno, pues cada vez es más recurrente y más frecuente. Y que esa frecuencia no es tanta, sino que lo problemático es, como nos explicaba Santiago, la intensidad de esas precipitaciones. Ante este escenario, la educación, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mi compañero, que somos los que hemos estado trabajando y en las publicaciones sobre cómo impacta y cómo trabajar todas estas nuevas situaciones o novedosas situaciones de danas y de catástrofes vinculadas a los riesgos climáticos, en particular a los riesgos de inundación, consideramos, mi compañero, como decía, Álvaro Morote, que es de la Universidad de Valencia, y yo misma, la importancia que tiene la educación para, pues, para ser eso, una medida, una acción no estructural, pero sí que fundamental. Y con esto se vinculan las investigaciones, pues la primera de ellas es un artículo que publicamos en Turkish Science Education, donde lo que hicimos fue analizar la percepción.
de 784 docentes en formación, pero también en activo, de nuestra comunidad, de la Comunidad Valenciana, con un 67% de la muestra que eran mujeres y un 33% hombres, bueno, que indica ya la feminización de la actividad docente, y donde uno de los resultados más significativos de nuestro trabajo fue que esa percepción, o que existe una percepción generalizada de una escasa formación en contenidos relacionados con cambio climático, con los riesgos naturales y, de manera muy específica, con las inundaciones. Esto nos llamó la atención poderosamente. Los datos que nosotros hemos extraído y hemos trabajado con ellos, lo que hacen es que nos muestran que la mayoría del profesorado en formación declara haber recibido poca o ninguna formación específica sobre riesgos de inundación a lo largo de su trayectoria académica. Esta percepción es especialmente acusada en quienes proceden de titulaciones que no vienen de la rama. En el caso de, bueno, nuestro estudio se basó en el máster de secundaria, la formación del profesorado, que van a impartir clase en secundaria de la especialidad Geografía e Historia. Y lo que vimos es eso, que la mayoría de titulaciones que sí que pueden acceder a esta especialidad, que no son geográficas, como por ejemplo puede ser Historia o Humanidades, que representan aproximadamente el 62% de ese alumnado, no habían tenido ninguna formación relativa a riesgos de inundación o a qué hacer, ¿no? O cómo implementar este trabajo, trabajar con el alumnado de secundaria e incluso de bachillerato, estos contenidos. Ahora bien, cuando introducimos, porque también trabajamos la variable género, lo que observamos fueron matices relevantes. En primer lugar, que las mujeres manifiestan en una mayor proporción que los hombres que participaron en nuestro trabajo una percepción de insuficiencia formativa. Es decir, de por sí sí que se detecta una falta de formación, tanto en hombres como en mujeres, pero es más significativa la autopercepción de no formación de las mujeres. Es decir, que se sienten menos preparadas para abordar estos contenidos en el aula. Esta autopercepción no implica necesariamente una menor competencia objetiva, sino que lo que marca o lo que señala es una mayor conciencia crítica sobre esas limitaciones formativas que perciben las mujeres frente a los hombres futuros docentes. Estamos hablando todo el tiempo de futuros docentes, en este caso de secundaria. Este resultado es coherente con la literatura y los textos previos, las investigaciones previas, que tratan también o analizan también eso lo que se llama lo que o dentro de lo que del ámbito en el que se trabaja, que es la psicología ambiental, de Slovic, que ya señala pues estos aspectos, ya lo marca en los años 80, habla de esto, de que las mujeres presentan niveles más elevados de percepción de amenaza ante el riesgo, en particular ambiental, que es lo que nos ha traído a esta mesa redonda. Además, en nuestro estudio, esa mayor percepción de vulnerabilidad se traduce en una mayor demanda de formación específica y esto es significativo también. Las mujeres consideran en mayor medida que la educación en riesgos naturales debe ocupar un lugar central en el currículo. Y esto sí que lo quiero poner, lo quiero resaltar porque me parece muy significativo. En cambio, en la muestra de los participantes hombres, bueno, tienden a mostrar una autopercepción ligeramente más positiva respecto a su preparación, aunque los datos objetivos, como decía antes, indican que la formación recibida es igualmente limitada, tanto en hombres como en mujeres. Pero, pues eso, que la percepción es muy distinta. En relación con estas o con las estrategias didácticas, que también analizamos, cómo se está trabajando, cómo se llevan estos contenidos al aula, los resultados confirman una hipótesis que tanto mi compañero Álvaro Morote como yo marcamos como una segunda hipótesis de nuestra investigación, y es que predomina todavía el uso de recursos tradicionales, pues por ejemplo documentales, vídeos o explicaciones, sobre todo de tipo magistral, siguiendo o prescindiendo de herramientas que a lo mejor pueden ayudar a una mayor visibilización de estas situaciones, como puedan ser pues los sistemas de información geográfica o las tecnologías de la información, los SIG o las TIC, que permiten hacer esas simulaciones, ¿no?, de planes de emergencia que luego pueden pues incluso ayudar a una previsión ante este tipo de catástrofes. No debemos perder de vista que el alumnado de máster de secundaria son
docentes en formación que van a formar a la futura ciudadanía. Y la futura ciudadanía, pues eso, debe estar preparada, en particular en nuestra comunidad. Todo esto lo podemos conectar también con un segundo artículo, con otra propuesta que hicimos, tanto también mi compañero y yo, Álvaro Morote y yo, en otra publicación en una revista Research in Education, bueno, Realia se llama, Research Education and Learning Innovation Archive, centrada en la brecha digital de género y en la enseñanza de los riesgos naturales. En este estudio sí que cogimos un grupo más reducido de estudiantes, 224, también futuros docentes. El porcentaje más o menos era similar en cuanto a mujeres, un 70%, 30% hombres. Y con ellos lo que hicimos fue dar un pasito más y analizamos la percepción sobre la competencia digital docente y el uso de las tecnologías para trabajar y enseñar los riesgos naturales en el contexto, como decía antes, de secundaria y de bachillerato. Y estos resultados que obtuvimos fueron que, bueno, pues un escaso uso de las tecnologías, como he dicho antes, durante la formación inicial del futuro profesorado y un desconocimiento generalizado de herramientas, como decía, como con los SIG, los sistemas de información geográfica o incluso con las TIG. Nuevamente, cuando ponemos la atención en las diferencias de género, lo que vimos es que las mujeres declaran en una mayor proporción sentirse menos capacitadas para utilizar recursos tecnológicos avanzados, como las TIG o las SIG. Sin embargo, o al mismo tiempo que manifiestan esto, muestran una valoración muy alta sobre la importancia de recibir formación en estas herramientas, ¿no? Esto es una clave, ¿no? O una máxima que se reproduce en estas investigaciones, que sí que se detectan menos autosuficientes o menos, se perciben menos preparadas, pero sí que solicitan o sí que muestran un mayor interés por un mejorar en esa formación, tanto en tecnologías de información geográfica o sistemas de información geográfico, como en esa capacitación para poder conocer más de cerca y poder formar mejor a los futuros y futuras ciudadanas. Es decir, que reconocen esa brecha y demandan pues esa superación. Estos hallazgos pues conectan con la denominada tercera brecha digital o brecha digital de género, que no se refiere solo al acceso, sino que también se refiere a ese uso y autopercepción en cuanto a competencia digital docente. Si combinamos ambos estudios, el que les he comentado al principio y este otro, esto nos lleva, y así voy finalizando ya, a afirmar pues, que existe una triple dimensión diferenciada por género cuando nos enfrentamos a una situación como la DANA o como las gotas frías, bueno, o DANAs que son recurrentes actualmente en la Comunidad Valenciana. Por un lado, esa percepción diferenciada de riesgo, donde las mujeres tienden a mostrar mayor sensibilidad hacia los efectos tanto sociales como humanos en las catástrofes. De hecho, se percibe cuando trabajamos con el alumnado femenino este tipo de fenómenos. También, o un segundo elemento sería que existe esa percepción diferenciada en cuanto a la propia competencia. Como he dicho, las futuras docentes mujeres expresan mayor autocrítica respecto a su preparación. Y un tercer elemento, una tercera dimensión sería que las mujeres presentan una mayor conciencia de la necesidad de formación transformadora, de llevar a cabo esa preparación para poder, pues eso, ser más resilientes ante estas situaciones y poder enfrentar y formar a la ciudadanía del siglo XXI con una mayor, mm, podríamos decir, un mayor empoderamiento ante estos fenómenos recurrentes que, como decía nuestro compañero Santiago Mascoma, pues eso, son recurrentes y van a seguir produciéndose. Y este patrón sí que es cierto que coincide con otras investigaciones internacionales que muestran eso, que las mujeres presentan esa mayor implicación emocional y ética en cuestiones ambientales, así como un mayor apoyo a políticas de mitigación ante el cambio climático o ante fenómenos o catástrofes naturales como las significadas. Desde el punto de vista pedagógico, pues esta diferencia puede convertirse sin duda en una oportunidad. ¿Por qué? Pues porque si estas futuras docentes presentan mayor conciencia del riesgo y mayor demanda formativa, esto va a permitir fortalecer su capacitación para generar, pues es un efecto multiplicador en términos de resiliencia socioterritorial, en el caso de la Comunidad Valenciana.
No obstante, también debemos evitar que esa responsabilidad educativa sobre la sostenibilidad recaiga desproporcionadamente sobre las mujeres, porque si no estaríamos reproduciendo, ¿no?, los roles del cuidado tradicional, feminizados, etcétera. Por tanto, eso, la formación en riesgos naturales debe incorporar, sin duda, perspectiva de género, no solo en ese análisis de la vulnerabilidad social, ya que las mujeres suelen verse más afectadas por desastres en contextos globales, sino también en la formación docente. Y en conclusión, estos estudios o nuestros estudios, nuestros dos trabajos confirman todo esto que vengo diciendo y que, pues eso, confluyen con otros trabajos pues de McDowell, de los años 20 o del año de 2006 de Harris et al., que confirman que las mujeres muestran mayor preocupación preventiva, pero también un mayor apoyo o un mayor interés para poner en práctica políticas de mitigación y formarse ante estas situaciones. Bueno, creo que he cumplido con el tiempo más o menos que me han ofrecido y muchísimas gracias y quedo aquí pendiente de cualquier cuestión. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel, por tu contribución, que después continuaremos dialogando. Damos paso ahora a Cristina Mas Vargas, profesora permanente laboral del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, Centro de Investigación Biomédica en Red, Fragilidad y Envejecimiento Saludable, Instituto de Salud Carlos III. Miembro también del Grupo de Investigación en Envejecimiento Saludable, INCLIVA, Valencia, España. Muchas gracias. ¿Ahora? Sí, bueno, lo primero me sumo a los agradecimientos. Muchísimas gracias por organizar este panel de clausura. Es un honor para mí formar parte de él, así que de verdad, gracias personalmente. Y sobre todo porque nos brinda la oportunidad, ¿no?, de abordar la DANA desde puntos de vista completamente distintos y muy complementarios, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la DANA de 2024 en Valencia nos recordó que una emergencia climática es también no es solo un fenómeno meteorológico, sino que es un fenómeno social, es un fenómeno sanitario y es un fenómeno estructural, ¿no? Entonces, mi granito de arena hoy que quiero aportar en este panel es simplemente empezando con una pequeña pregunta, ¿no? Es decir, quiero que os preguntéis cómo reaccionan las personas mayores de forma biológica o a nivel celular, a nivel molecular, ante una emergencia climática tan catastrófica como la DANA. ¿Cómo creéis que van a reaccionar? Obviamente no van a reaccionar igual que una persona joven, ¿no? Entonces, todos sabemos que son un colectivo vulnerable, son personas... es que me oigo el eco, entonces perdón, son personas que van a salir muy afectadas y sabemos que tiene una recuperación mucho más lenta, pero en realidad lo que no nos hemos preguntado todavía es qué factores biológicos hay detrás que soportan esa pequeña vulnerabilidad que tienen, ¿no? Entonces, es justamente esta vulnerabilidad de la que quiero hablarles, ¿no? Porque cuando miramos las fotos no vemos estas cosas, ¿no? Entonces, todo aquí miramos estas fotos y ¿qué vemos? Vemos infraestructuras colapsadas, vemos que... migraciones de gente que desaparece y que se va de forma masiva. Vemos pérdidas materiales económicas, pero no estamos viendo a las personas. Porque, como bien ha comentado nuestra compañera antes, ha dicho que me he quedado incluso alucinada, que el 25% de las causas de fallecimiento de las personas es por causas climáticas. Entonces, si analizamos a nivel global estas consecuencias de catástrofes climáticas, observamos un patrón común, y es que las personas mayores presentan, es lo que tengo aquí puesto, una mayor mortalidad ante desastres climáticos, un mayor riesgo de infecciones, sobre todo cuando se trata de catástrofes climáticas de tipo inundación, una peor recuperación funcional y un mayor riesgo de fragilidad post este tipo de estrés agudo. Por tanto, no estamos hablando de una vulnerabilidad social, que obviamente todo esto conlleva pues, una cierta dependencia, a un deterioro cognitivo, a un aislamiento social, que todo esto es real, pero también estamos hablando de una vulnerabilidad biológica, y es de esa vulnerabilidad de la que quiero hablarles. Pero para ello, primero me vais a permitir definir qué es el envejecimiento. Entonces, el envejecimiento es un proceso universal, es decir, nos afecta absolutamente a todos, nadie se libra, todos los organismos vivos vamos a envejecer. Y es un proceso progresivo. ¿No se me oye?
Es que yo me oigo en eco todo el rato. Vale. ¿Así? Vale. Es un proceso progresivo, es decir, es un proceso continuo. Lamentablemente todavía no podemos detenerlo, pero sí podemos modular su aceleración. Podemos hacer que progrese de forma más lentamente. Además, es un proceso intrínseco que está impulsado por factores biológicos genéticos internos. Es decir, si pusiéramos a una persona en una sala totalmente estanca, sin afectación del medio ambiente externo, esta persona envejecería por igual. Y finalmente es un proceso deleterio, es decir, vamos acumulando daños que nos van afectando a nuestra funcionalidad de los órganos, de los sistemas y, por tanto, conlleva a un incremento del riesgo de sufrir enfermedades. Es decir, el envejecimiento no es una enfermedad, pero es el principal riesgo para sufrir enfermedades. ¿Vale? Bien, y cuando hablamos de envejecimiento, no hablamos de un envejecimiento individual, sino que hablamos de un envejecimiento poblacional. Es decir, ha aumentado la esperanza de vida y, por tanto, ha aumentado este colectivo, ¿no? Esta población envejecida en la sociedad. Y, de hecho, se prevé que para 2050, 1 de cada 2 personas mayores de 65 años sea dependiente de la otra. Y esto es muchísimo. Y, además, me vais a permitir añadir que el envejecimiento tiene un rostro femenino. El 55% de las de las personas mayores son mujeres, porque las mujeres vivimos más que los hombres. Entonces, vamos a ver esto un poquito más en detalle. Procuro no ser muy técnica. El envejecimiento tiene una serie de características, una serie de sellos que han sido descritos por este famosísimo artículo que son los Hallmarks of Aging de Carlos López Otín, que describe una serie de factores intrínsecos que son los que están en azul, ¿vale? Que a lo mejor los habéis oído nombrar, que pueden ser pues, la inestabilidad genética, el acortamiento de telómeros o las alteraciones epigenéticas, la pérdida de proteostasis, esto es igual os suena, ¿no? Y esto acaba conllevando a un sello, un hallmark, que es el que me interesa nombrar hoy aquí porque es el que está más relacionado con esta vulnerabilidad de las personas mayores, que es la senescencia celular. Entonces, ¿qué es la senescencia celular? Es un estado de detención estable del ciclo celular como respuesta a un daño. Entonces, ¿qué pasa? Una célula que deja de proliferar, pero puede afectar a cualquier tipo de célula, incluido una célula madre. Y las células madres son las que se encargan de reparar un tejido dañado. Entonces, si tenemos una célula madre que ha entrado en senescencia, ese tejido no va a poder repararse. Además, estas células senescentes también adquieren un fenotipo secretor, es decir, empiezan a liberar moléculas proinflamatorias. Todo ello sumado a que la senescencia también puede afectar al sistema inmunitario, el cual se ve comprometido. Tenemos un sistema inmunitario deficiente, entonces no podemos eliminar esas células senescentes que se van acumulando. ¿Y qué tenemos? Pues conjuntamente un fenómeno conocido como la inmunosenescencia, es decir, un sistema inmunitario comprometido y una acumulación de células senescentes que van liberando factores proinflamatorios y todo ello conlleva a un inflammaging, es decir, a un estado inflamatorio basal. En resumen, el mensaje claro es el envejecimiento es un estadio proinflamatorio basal sumado a un sistema inmunitario comprometido. Por tanto, si tenemos esto claro, ¿va a reaccionar igual una persona joven y una persona mayor frente a una infección? Pues por supuesto que no, ¿vale? Entonces, una emergencia de este calibre no es un único golpe biológico, sino es un triple golpe biológico. ¿Por qué? ¿Qué pasó durante la DANA? Primero, el estrés psicológico agudo, que eso me imagino que nuestra compañera nos va a hablar mucho más de ello que yo. Es decir, esto nos eleva los niveles de cortisol y nos vamos a inflamar todavía más. Vamos a estar expuestos a patógenos, que como bien han nombrado, la lista es infinita. Y además hay una interrupción de todo lo que es la medicación y cuidados. Farmacias cerradas, supermercados cerrados, hospitales colapsados, personal sanitario que no puede acceder. Entonces, todo esto una persona joven aún puede capearlo, pero una persona mayor, ¿qué le pasa a una persona mayor? Ya partimos de una inflamación mucho más elevada, por tanto vamos a tener una inflamación sistémica. Además, esta infección no vamos a poder resolverla tan fácilmente, vamos a tener una infección crónica. Y sumado a que no tenemos los cuidados necesarios, todo esto puede llevar a un deterioro funcional. Dicho todo esto, nos planteamos un modelo in vitro para evaluar todo esto, para intentar prever cómo va a reaccionar una persona mayor ante este tipo de infecciones, y voy a presentarles muy rápidamente el modelo in vitro. Entonces, cogimos unas células que se llaman las células C2-C12, que son células musculares. Y os preguntaréis, ¿por qué células musculares, no neuronales? Pues porque las células musculares, es decir, el músculo es muy importante para determinar lo que es la fragilidad de una persona.
decir, la fragilidad muscular, la fuerza muscular. Si perdemos la sarcopenia, estamos muertos. Si yo no tengo fuerza en la mano para coger un tenedor, no puedo comer. Si no tengo fuerza para coger un peine, no me puedo peinar, no puedo abrocharme la camisa, no puedo escribir un boli, no puedo salir de casa, no puedo hacer nada. Entonces, Linda Fried describe los criterios de fragilidad que nos permiten categorizarnos en robustos, prefrágiles o frágiles. Y está prácticamente todo ello basado en la fuerza muscular. ¿Vale? Cogimos pues, C2, C12 y les indujimos senescencia con un fármaco que se llama palbociclib que detiene el ciclo celular. Entonces la célula deja de proliferar y adquiere ese fenotipo secretor y empieza a liberar moléculas proinflamatorias. Y dicho esto, analizamos muestras, como he comentado, de agua, de tierra y de lodos. ¿Vale? Salió ahí la intemerata de cosas, entonces por algo hay que empezar. Entonces una de las más comunes es las infecciones por Escherichia coli, que seguramente la habéis oído nombrar, y tiene varias cepas. Entonces las más estadísticamente significativas que salieron en el estudio, que fue bueno, pues un panel de BioFire, fueron la enteropatogénica, la enterotoxigénica y la enteroagregativa, que todas ellas causan diarreas crónicas. Entonces, una diarrea crónica, de nuevo, no va a ser lo mismo en una persona mayor que en una persona joven. ¿Vale? Entonces, ¿qué esperamos encontrar? Nuestras hipótesis, es decir, cuando una persona mayor se ve enfrentada pues, a un tipo de infección de este nivel y no tienen los cuidados necesarios, ¿qué va a pasar? Se van a activar vías de inflamación, vamos a tener una inflamación desproporcional, con una mayor liberación de citoquinas, aún más inflamación, lleva también pues, estrés oxidativo, con daño oxidativo a lípidos, a proteínas, se alteran las mitocondrias. Y si todo eso lo traducimos a lo que es el tejido muscular en una persona mayor, podríamos estar ante un mecanismo que contribuye a una pérdida acelerada tanto de fuerza como de masa muscular. Es decir, estaríamos ante un escenario de un envejecimiento acelerado de las personas mayores. Así pues, solo me gustaría recordar que el envejecimiento tiene el rostro femenino y que cuando hablamos de emergencias tenemos que tener en cuenta que las mujeres, bueno, y en general las personas mayores, pues acumulan años de vida con deterioro, ¿no? Es decir, tienen una mayor prevalencia de fragilidad, una mayor multimorbilidad y un mayor riesgo de soledad y de dependencia, sobre todo si están solas, aisladas en casa, que no podían salir de la calle, no podían salir a comprar, no podían hacer nada. Entonces, no hablamos solo de una vulnerabilidad social o exclusivamente biológica, hablamos de una vulnerabilidad que se va acumulando. Y de cara a una emergencia climática, esto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Cómo? Tenemos unos planes de prevención y recuperación que tenemos que desarrollar y cumplir, efectivamente, y para ello al menos debemos incluir estas cosas que yo os sugiero aquí. Primero tenemos que ser capaces de identificar de forma precoz esta vulnerabilidad en personas mayores. Es decir, tenemos que, existen ahora, estamos desarrollando biomarcadores periféricos o los criterios de fragilidad que nos podemos evaluar nosotros mismos en casa. Podemos también implantar estrategias de intervención, especialmente para modular esta inflamación, asegurar los antibióticos y asegurar un soporte nutricional y muscular para prevenir la sarcopenia y la fragilidad en personas mayores. Y de cara a una planificación futura, sería muy importante integrar la biología del envejecimiento en los protocolos de recuperación post-desastre porque nunca aparecen. Entonces ya esto último, porque me lo han pedido, ¿vale? Es decir, no podemos prevenir o evitar que vuelvan a aparecer catástrofes climáticas, no podemos, pero sí podemos intentar cuidarnos nosotros para estar en la mejor forma posible de cara a una futura crisis climática. Entonces, estos son los conocimientos que me han transmitido a mí mis jefes, el doctor Viña y la doctora Consuelo Borrás, que por supuesto si no fuera por ellos yo no estaría hoy aquí, y son los siguientes. En primer lugar, una nutrición, por favor, una nutrición adecuada que aporte todos los macronutrientes y micronutrientes necesarios para el día a día. Hacer ejercicio tanto físico como mental. Y aquí añado, por favor, si es social, mejor, en compañía, porque tiene que ser placentero. Si no es placentero, no funciona. Luego, lo más difícil, un control del sueño y del estrés. Hay que procurar dormir y no estresarse. Yo esto sé que es muy fácil decirlo, pero es muy difícil cumplirlo. Y por último, en personas mayores sí que es recomendable el uso de suplementos, sobre todo en el tema proteínas, para mantener la esta muscular. Y además me gustaría añadir que los determinantes sociales de la salud son los que tienen que permitirnos tener un acceso directo a esto para mantener estos 4 pilares del envejecimiento.
Solo nombrar la cuñita. Justo da la casualidad de que hace apenas un mes, tanto el doctor Viña como la doctora Consuelo Borràs han publicado 2 libros justamente de cómo vivir para envejecer mejor, donde están todas las claves. Yo los tengo, todavía no me los he leído, debería leérmelos, y seguro que ahí están pues, muchas claves que nos vendrán muy bien de cara a futuras crisis climáticas. Y con esto cierro. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias, Cristina. Después seguiremos. No hemos logrado mejorar lo del eco, pero bueno. Es que al principio sí, está aquí. Y bueno, damos paso a nuestra última ponente, Mireia Barrachina Sauri, profesora ayudante doctor del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia, miembro del grupo de investigación White Rose Research Center. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación a este panel, así como la oportunidad de compartir mesa con estas magníficas investigadoras y magnífico investigador. Es un auténtico placer y creo que es muy necesario este enfoque multidisciplinar a la hora de dar respuesta a la emergencia como lo fue la DANA del 2024. Liderado por el grupo de investigación White Rose, venimos a presentar un estudio. La doctora Cristina nos está comentando cómo dar respuesta, ¿no?, a las personas más mayores. Nosotros vamos a poner el foco en la infancia y lanzamos una pregunta clave, ¿no? ¿Qué pueden desempeñar las escuelas en la recuperación de las comunidades educativas tras un desastre natural, con especial atención a la protección infantil? En este marco, el estudio analizó el proceso de co-creación de 6 acciones educativas desarrolladas conjuntamente entre personal, investigador y profesorado para mitigar el impacto educativo y socioemocional de las inundaciones y fortalecer la resiliencia comunitaria. El aumento de desastres naturales es una preocupación internacional por su impacto en la salud pública y especialmente en la infancia. La evidencia científica muestra que las consecuencias emocionales, educativas y sociales pueden ser profundas, sobre todo en quienes ya vivían situaciones de vulnerabilidad previa. Además, tras estas crisis pueden aumentar riesgos como la violencia infantil, la violencia de género y el racismo. Y sin embargo, estos efectos suelen quedar en un segundo plano frente a la reconstrucción material. Por eso, situar a la infancia en el centro de la respuesta, tal y como lo indicaron organismos internacionales, era una cuestión urgente. Las escuelas pueden desempeñar un papel clave, un papel prioritario tras un desastre. Están profundamente insertas en sus comunidades, conocen sus realidades y pueden detectar rápidamente las necesidades más emergentes. Además de garantizar el aprendizaje, pueden brindar apoyo emocional y fomentar la resiliencia y solidaridad comunitaria, tal como lo evidencian experiencias documentadas internacionalmente. Por ejemplo, el cierre de escuelas en las inundaciones en Fukushima provocó agravamiento de los problemas sociales y educativos, mientras que la red de escuelas, comunidad de aprendizaje, demostró durante el COVID-19 que estas instituciones pueden mantener los vínculos, la esperanza y el aprendizaje incluso en contextos de gran incertidumbre, como fue esta emergencia. Por eso, la respuesta de la DANA no fue espontánea, no fue para nada espontánea. Se inscribe en una trayectoria previa en la Comunidad Valenciana
donde desde hace años existe un seminario de formación de profesorado y una red de escuelas que basa sus prácticas en evidencias científicas de impacto social. Este espacio generó una movilización colaborativa entre personal investigador y profesorado para dar respuesta educativa y socioemocional a la emergencia ya durante el COVID-19. Esa experiencia sentó las bases de una red de trabajo y de un modelo de co-creación que permitió actuar de forma más rápida y coordinada en la DANA del 2024. Desde el primer momento, el objetivo fue muy claro: devolver a la infancia el aprendizaje, la amistad y sobre todo, contribuir a una comunidad más resiliente y solidaria que pudiera dar respuesta a la situación que en ese momento estaban atravesando. Este estudio se basa en la metodología comunicativa, un enfoque reconocido a nivel europeo por generar impacto social a través de la co-creación de conocimiento entre personal investigador y participantes. En este caso, personal investigador y profesorado se unieron para dar respuesta a través del conocimiento científico a mitigar estas consecuencias que la DANA causó desde los primeros días. La recogida de datos combinó 3 estrategias: el análisis de mensaje de grupos de WhatsApp creados tras el desastre, 6 grupos focales dialógicos durante el primer mes y una tertulia científica dialógica donde se debatieron investigaciones internacionales para adaptar la respuesta al contexto. Participaron 34 docentes y miembros de la comunidad educativa de 18 centros, desde escuelas de educación infantil hasta un centro de educación especial, además de 2 instituciones y 4 personas investigadoras que también trabajaron en el terreno. Se priorizó a profesorado que ya aplicaba actuaciones educativas de éxito y que se encontraba en zonas de diferente nivel de afectación por la DANA. Todo ello permitió transferir actuaciones basadas en evidencias que a continuación voy a intentar sintetizar. La primera acción que se llevó a cabo desde los primeros días de la catástrofe fue la creación de redes de solidaridad y el mapeo de personas. Los centros escolares localizaron activamente a estudiantes, familias, docentes, tras la caída de las comunicaciones de la DANA, incluso cuando habían dificultades de conexión, internet, teléfono. El objetivo principal fue asegurar la seguridad y el contacto de toda la comunidad educativa. Y esta localización permitió detectar necesidades urgentes y activar redes de solidaridad, generando esperanza y coordinación inmediata. Este acompañamiento fue clave para liderar la respuesta y para sostener sobre todo el ánimo de quienes lideraban la respuesta. También fue fundamental la implicación del alumnado, que participó en campañas de ayuda y encontró así también una forma de poder procesar sus propias emociones. Además, el contacto también, ¿no?, entre alumnado acogido y local generó vínculos que todavía hoy perduran. Y aunque no era objetivo de esta investigación, lo que se vio muy claro en esta situación de emergencia fue el papel de la acción conjunta de todas las mujeres, de diferentes culturas y creencias, y todas juntas para proteger a la infancia y a sus familias. Tras el desastre, abrir espacios educativos tempranos y, sobre todo, seguros fue esencial para asegurar el aprendizaje y el bienestar emocional de los niños y de las niñas. Esto ayudó a prevenir el aislamiento,
a transformar las dificultades en oportunidades y fortalecer la resiliencia comunitaria. Las escuelas priorizaron la reconexión con los estudiantes de los primeros días, combinando clases presenciales y virtuales, apoyándose en proyectos como Escuela Comunidad de Aprendizaje, que fomenta el aprendizaje instrumental y la solidaridad al mismo tiempo. Así lo indica, ¿no?, uno de los participantes en el estudio, que nos dice: ser parte de esta escuela Comunidad de Aprendizaje, ha significado que estemos aquí hoy inaugurando la escuela, de modo que el entusiasmo no ha menguado desde este tiempo y la esperanza tampoco. Pero de lo contrario había sido muy difícil, porque con tanta negatividad es difícil levantar la cabeza y decir: sigamos adelante. Creo que es mucho más complicado que eso. Siempre he tenido visiones, parábolas y acciones que me han impulsado a decir: vamos, esto va a suceder, y va a suceder porque todos estamos aquí para hacerlo posible, ¿no? Y este concepto de comunidad, ¿no?, de resiliencia comunitaria, es lo que las investigaciones internacionales que hablan sobre mejor respuesta ante desastres indican que es la clave. Después de la Dana se organizaron tertulias dialógicas, literarias y científicas, donde tanto profesorado como estudiantes pudieron expresar sus emociones y reflexionar sobre lo vivido en un ambiente seguro, clave en algunas de las recomendaciones recogidas en guías internacionales sobre acompañamiento emocional y apoyo psicosocial ante respuestas de desastres, como lo fue la Dana. Estos encuentros se iniciaron el día prácticamente después de la Dana, y en ellos, tal como otro participante nos dice, ¿no?, surgieron todos los sentimientos, se expresó solidaridad y al mismo tiempo los niños aprendieron al más alto nivel, ¿no?, demostrando que no hay que renunciar al aprendizaje, sino que se puede lograr ese equilibrio entre aprendizaje y bienestar emocional todo a la vez. Estos espacios ayudaron a fortalecer esta resiliencia, ¿no?, la solidaridad y esa capacidad de adaptación frente a la adversidad. Y así lo decía, ¿no?, otro participante lo recoge. Nos decía: a través de estos diálogos, los niños y las niñas en las tertulias enfatizaron que siempre tenemos la capacidad de aprender, que nunca es demasiado tarde y que poseemos una extraordinaria capacidad para adaptarnos a la adversidad. Una maravilla, ¿no?, esa reflexión. A mí me emociona. La evidencia científica también nos mostraba, ¿no?, que tras un desastre puede aumentar la violencia infantil, de género y racismo, ¿no? Y estos indicadores, junto a esa tertulia, ¿no?, científica con el profesorado, hizo que se activaran de inmediato muchas acciones para prevenir posibles actos violentos, así como se fortaleció en las escuelas el Club de Valientes Violencia Cero, y se organizaron estos encuentros dialógicos con el profesorado para dialogar sobre las evidencias científicas de impacto social. Así, la prevención se convirtió en una estrategia colectiva basada en la ciencia y en el compromiso comunitario. Uno de los participantes nos decía: observamos a través de datos científicos que la violencia de género, el maltrato infantil y el racismo tienden a aumentar después de un desastre, y nos preguntamos: ¿cómo podemos prepararnos para esto? Decidí involucrarme porque consideré crucial trabajar tanto con los niños como con nuestras comunidades. Se trata de prevenirla, de evitar su propagación tanto como sea posible, porque sabemos que sabemos que va a haber una oleada. Tras las inundaciones también vimos, ¿no?, cómo las personas pertenecientes a grupos vulnerables fueron las más afectadas, y lo contemplamos de forma transferible en cada una de las acciones que empezamos a tomar.
y sobre todo prevención de conductas racistas. Me gustaría incluir un relato, ¿no?, de una participante de una de las escuelas más afectadas que introduce un discurso muy protector, ¿no?, al racismo. Dice: algo que me llama la atención es cómo la comunidad romaní se organiza y construye redes de apoyo. Cuando contactamos con una familia romaní era evidente que varios ya estaban reunidos, coordinados entre ellos. No necesitaban que nadie les dijera, la prioridad era ayudarse mutuamente. Eso es significativo. Por ejemplo, justo ayer una familiar me dijo: el negocio nos ocupamos de eso después, pero la asociación romaní ya está limpiando para ayudar a mujeres mayores. Para finalizar, podemos decir que las escuelas pueden ser agentes clave de resiliencia comunitaria después de desastres naturales. Esta investigación nos ha mostrado que la clave principal fue la trayectoria de las escuelas y el profesorado que ya aplicaban y se formaban en evidencias científicas de impacto social. Queremos decir que hay limitaciones en este estudio, ¿no? No se recopilaron testimonios directos de familias ni de estudiantes, dada la gravedad de la situación. El enfoque se centró únicamente en la percepción del profesorado y en las primeras semanas tras el desastre. Y queremos finalizar, ¿no?, en una frase que creo que representa mucho nuestro grupo de investigación, y es que la ciencia no debe limitarse a analizar los daños de una catástrofe, también puede y debe formar parte de la respuesta, y creo que aquí en esta mesa hoy ha quedado muy claro. Muchas gracias, y para más información podéis consultar el estudio. Muchísimas gracias, Mireia. Muchísimas gracias a todos y todas. Ahora tenemos unos 15 minutos para dialogar conjuntamente con todas las personas ponentes. Tenemos micros para la gente que está aquí en la sala, y Aitor Alzaga, que es otro investigador que está participando del Congreso, nos trasladará las intervenciones virtuales. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos los ponentes, también a todas las personas participantes. Y bueno, muy brevemente cerramos este CICFEM, 8ª edición. Creo que todos los años pensamos que no lo vamos a superar y este año lo hemos vuelto a superar. Creo que tenemos un cierre espectacular. Han sido 2 días maravillosos con un montón de comunicaciones que nos han servido para ver cómo seguir dando pasos y sobre todo para relacionarnos entre personas de diferentes disciplinas. Hemos estado participando en distintos momentos, y algunos virtuales, otros en el proceso más de revisión científica, unas 300 personas de 13 países distintos. Creo que es una buenísima noticia. Y bueno, yo me despido con una pequeña sorpresita que me han dejado aquí preparado, y muchísimas gracias a todos y todas.